Buenos días. Gracias por la invitación. Buenos días, un saludo y un abrazo para nuestros hermanos ecuatorianos en estos difíciles momentos que vive la patria y en estos difíciles momentos que nos toca atravesar a todos los ecuatorianos. Bueno, el presidente se burla no de la Asamblea, se burla del país. O sea, yo no creo que usted como periodista pueda creer que tener un presidente que hoy dice una cosa y mañana dice otra es un presidente de la República. El presidente es cualquier cosa menos presidente de la República. Es presidente de la República, de la burbuja en la que él vive, porque él vive en una burbuja, ¿no? Donde él vive no falta medicina, donde él vive no falta educación, donde él vive el campo produce, donde él vive los agricultores también atendidos, donde él vive hay un león que sale, le da un besito en la mejilla y se retira a vivir tranquilamente en la selva. Esa es la realidad del presidente de la República. Pero la realidad que viven los ecuatorianos no es esa, y frente a ello anda haciendo de decreto, borrándolo, volviéndolo a poner, dice que es un borrador. Yo no firmo un borrador. No lo elegimos presidente de la República para que ande firmando los borradores. Al favor, pues, el presidente, discúlpeme, pero deja mucho que desear, le quedó inmensamente grande el puesto. Y no se puede burlar así de la gente, están bombardeando a la gente, la están recibiendo a sangre y bala, a fuego y bala, le están dando con todo, lo que más pueden, a la gente que lo único que está haciendo es manifestarse y decirle, por Dios, no aguantamos más, no aguantamos más que no haya medicina en los hospitales, no aguantamos más que cuando queramos irnos a operar nos dicen que el quirófano está dañado, que tenemos que posponer la operación, no aguantamos más que resulta que nuestros hijos quieren ir a la universidad y la universidad nos dice, es que nos recortaron el presupuesto y no podemos abrir más cupos, no aguantamos más que en este país los agricultores, por ejemplo, en el caso de los lecheros en la sierra, les paguen a 30 centavos el litro de leche. No aguantamos más que a los bananeros en la costa, cuyo precio oficial de la caja de banano es 6,25, les paguen a 1,80, a $2. No aguantamos más que en este país, que es un país maicero, que produce mucho maíz, resulta que el presidente autorice que se importen 179,000 toneladas de maíz, lo mismo que quiso hacer con la leche. No aguantamos más que en este país el saco de arroz que nosotros lo compramos en Quito, en Machala, en Guayaquil, en cualquier lado, a $40 el saco, a nuestros agricultores le paguen a 20. Ese es el país de este presidente de la República, ese es el país que en este momento está en las calles, que no aguanta más que nuestros agricultores les traten como la última rueda del coche. Consecuentemente, anda burlándose, piensa que la Asamblea no va a tomar cartas en el asunto y está jugando con fuego, porque resulta que está jugando con el poder fiscalizador que él tiene. Y nosotros lo vamos a fiscalizar. Le hemos dicho, y quiero dejar aquí constancia, porque los medios deben informar esto, que nosotros creemos y seguimos creyendo al día de hoy que la salida es el diálogo. Hemos venido repitiendo esto más de una semana como loros. Presidente, dialogue, vamos al diálogo, sentémonos a dialogar, allá en el camino al diálogo, porque tampoco es que el diálogo usted hace chip con los dedos y ya está el diálogo abierto, no hay problema, todos sonriendo, no. El diálogo se allana, el diálogo es un camino que se construye, que se crean las condiciones para poder sentarse a dialogar. Porque a usted nadie lo coge de la camisa, lo eleva 2 metros y dice, o dialogas conmigo o dialogas. Usted no va a dialogar así pues nunca. El diálogo tiene que ser en un ambiente en el que se hayan creado las condiciones para poder ir a ese diálogo y obviamente una de esas condiciones es bajar las tensiones. No seguir metiéndole gases lacrimógenos a los indígenas que, por ejemplo, anoche nos mandaron a bombardear en las puertas de la Universidad Salesiana. Ahí no se crean condiciones para el diálogo. Pero si ya el presidente no quiere entender, pese a todo lo que se le está diciendo, pese a todo lo que está viendo, discúlpeme, ya empiezan a haber voces de que hablan de la destitución del presidente y es algo que nosotros nos resistimos ahora mismo a ir por esa opción. ¿Cuáles voces se han presentado, legislador? ¿Qué voces existen sobre esa posibilidad? Las voces que están en la masa empieza a pronunciarse. Los letreros que usted ve venir en la marcha ya dicen fuera Lazo. Cuando usted empieza a leer algunos de los comentarios de la gente que está movilizada y cuando nosotros hablamos de los diálogos, dice, esta asamblea no está sintonizada con nosotros. Nosotros ya no queremos diálogo, queremos que se vaya por el daño que nos ha hecho, por los hermanos. En este momento, algo que no se ha dicho, y parece que no lo están diciendo los medios, ya hay hermanos que han perdido una vista. Ya hay un caído, ya hay un muerto. O sea, la sangre sigue siendo del lado del pueblo y el pueblo se empieza a indignar. La gente del sur de Quito, cuando entraban ayer los indígenas, los aplaudieron. Los aplaudieron. ¿Sí? Anoche yo fui a dar una vuelta a la Universidad Central. ¿Sí? Y llegó una camioneta a repartirles colada caliente. En la alegría de verlos llegar. O sea, esa es la gente.
Esa es la manifestación popular, la gente que a lo mejor no puede estar afuera con ellos, marchando, caminando, comiendo gas lacrimógeno, pero se solidariza con ellos. O sea, es un sentimiento popular. Ese 10% de popularidad que cayó el presidente de la República no es gratis. Es esto, es lo que estamos viendo. ¿Pero qué van a hacer desde la Asamblea Legislador? Para el día jueves se ha convocado a una sesión plenaria para analizar otros temas diferentes al tema de la crisis política y social que vive el país. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Ya han sido notificados con el nuevo decreto de excepción? ¿Hay la posibilidad de que junten nuevamente firmas y le pidan al presidente de la legislatura que convoque a una nueva sesión para analizar el tema del decreto? Mire, si 1000 veces vuelve a reformar el decreto, 1000 veces nos convocaremos a sesión. Eso téngalo por seguro. Eso no cabe la más mínima duda. Sin embargo, lo que estamos haciendo ya es que ayer hemos aprobado una resolución con varios puntos, obviamente rechazando esta actitud belicosa del presidente y más bien allanando nosotros desde nuestro lado el camino al diálogo. Hemos convocado para hoy tarde a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, a la ONU, a otros organismos internacionales, para poder sentarnos y construir una propuesta para las partes, para decirle, a ver, partes que están en conflicto, estas son las condiciones que se deben reunir para poder ir a un diálogo. Vamos a hacer nuestra parte, estamos poniendo nuestro granito de arena. Repito, ojalá el presidente escuche, ojalá el presidente entienda de que si él no escucha, de que si él sigue escuchando a su círculo cerrado, que vive en esa burbuja, donde el cocodrilo sale, ellos le rascan la cabecita y el cocodrilo corre a meterse en el agua de alegría, pues obviamente mañana se los va a comer el cocodrilo. Pues entonces yo creo que van a tener que entender que si esa burbuja se revienta, el león al que ellos acarician, ese cocodrilo al que ellos acarician, se los va a comer. Entonces hay que hacerlo entender y ojalá estos esfuerzos ya sobrehumanos, porque el presidente se burla hasta de la Asamblea, pero al final del día no es de la Asamblea, sino del pueblo ecuatoriano, que estamos haciendo, tratando de no ir por esa opción que nos negamos ahora mismo a regresar a ver, que es la destitución del presidente. Ojalá el presidente entienda que esta es la salida, que la salida a la crisis de este país es sentarnos en el hogar, y ojo, no con un diálogo de esos diálogos que él está acostumbrado. Díganme lo que ustedes quieran, para que me entre por aquí y me salga por acá. Eso no es diálogo, pues, que le entre por un oído y le sale por el otro. El diálogo es que le entre por un oído y le llegue a la cabeza, lo procese, por alguna vez en su vida procese lo que le dice el pueblo y escuche lo que la gente le reclama en las calles, que no hay medicina, que no hay educación, que no hay vivienda, que la agricultura está en la última, en el peor momento de su vida. Las bananeras, en mi provincia, las bananeras empiezan a ser abandonadas. Bananeras que daban 10, 20, 30, 40 fuentes de empleo, hoy abandonadas a su suerte. Y esa gente, solo la industria bananera le da a este país 200,000 plazas de trabajo. Y esa industria la está quebrando el gobierno. Asambleísta, usted ha hablado de que hay voces que están empujando a la posibilidad de una destitución del presidente de la República desde la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son esas voces? ¿Dentro de la legislatura los asambleístas o son voces externas? No he dicho de la legislatura, he dicho desde afuera, desde la gente que está en las calles. Y la voz del pueblo es la voz de Dios. Nosotros en la legislatura, yo sí debo reconocer esto, que la Asamblea, al menos todos los legisladores, ninguno de los legisladores hasta ahora, por lo menos hasta la fecha, hasta el día de hoy, ha ido por esa vía, quiere tomar esa vía. La mayoría, o por no decir todos los legisladores, hemos en ese aspecto coincidido, que la salida no es necesariamente la salida del presidente, pero nos está empujando el presidente con sus actitudes, repito, a lo que la masa mañana ya empiece a pronunciarse, ¿no? Hoy ya escuchamos voces desde la masa, desde la gente que viene caminando, ya usted empieza a ver letreros que dicen fuera Lazo, ya empieza a ver de las entrevistas que usted ve en redes sociales, que entrevistan a cualquiera de los que viene marchando, queremos la salida de Lazo. Anoche yo en la Universidad Central conversé con unas 2 o 3 personas, de las que llegaban cansados, maltratados, de los que incluso habían sido recibidos con gases lacrimógenos en algunos pasos, ¿sí? Y ellos decían, ya no queremos diálogo, ya queremos que se vaya, nos ha hecho demasiado daño. O sea, sobre que nos maltrató en el campo, hoy nos maltrata cuando venimos a reclamarle en la ciudad. Entonces, mire usted, la gente se empieza a cansar. Y mañana nosotros diremos, se lo dijimos, presidente, se lo dijimos. ¿Qué va a pasar hoy en la tarde? Ustedes han convocado, y ya nos lo ha dicho, a Naciones Unidas, a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. ¿Con qué credibilidad y con qué apoyo la Asamblea va a poder empujar este tema, tomando en cuenta que la credibilidad y el apoyo de la Asamblea también en estos momentos es bastante bajo entre los ecuatorianos?
este camino es viable. Y otra cosa, asambleísta, usted nos ha hablado de la necesidad de que el gobierno abra los oídos, que el gobierno abra sus puertas y pueda entender las necesidades del pueblo, pero ¿cómo está el otro lado? ¿Cómo está el sector indígena? ¿Cómo está Leonidas Issa? ¿Ustedes han conversado con él de la posibilidad de sentarse a dialogar con el gobierno con esta intermediación de la Asamblea de Naciones Unidas y de la Iglesia Católica? Sí, a ver, la primera parte de la pregunta. Alguien tiene que hacer algo. No porque me digan que yo no tengo popularidad o porque me digan que yo soy el menos querido, no puedo, no me voy a cruzar de brazos, ¿no? Es nuestra obligación, la gente nos eligió para darle soluciones a este país. Y en el marco de esa elección que tenemos, de esa representatividad que nos dio el pueblo, de esa elección popular, hoy vamos a hacer una propuesta. Esto debe quedar pero sumamente claro ante el país. Estamos haciendo todos nuestros esfuerzos hasta sobrehumanos para poder allanar el camino al diálogo. El presidente no quiere hacerlo, los que están en la marcha a lo mejor tampoco lo quieran hacer, entonces alguien lo tiene que hacer. Y hoy salimos quizás como un tercero coadyuvante, decimos en derecho, como una tercera persona a tratar de allanar ese camino, de reunir a los sectores un poco más representativos que gozan quizás un poco más de credibilidad en la sociedad para poder sentarnos y decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Porque no podemos dejar que el país se nos vaya a pique y consecuentemente generar una propuesta que ya pues puesta en manos de los que están en este momento, de las partes que están en conflicto, aspirar que la puedan aceptar. Ahora, una segunda parte, de parte de Leonidas Issa, de parte del movimiento indígena, hay toda la predisposición de ir al diálogo y es lo que han pedido. De hecho, la semana pasada, la primera semana, dijeron no vamos a caminar a Quito. Y ustedes se dieron cuenta que la primera semana no caminaron a Quito, al menos no los primeros días. Porque la primera semana fue de una movilización como una especie de advertencia, decirle, presidente, conversemos porque mire cómo está el país. Hoy en día, a estas horas, está cerrada la carretera Machala-Guayaquil, está cerrada la carretera a la altura de Quevedo, de los Ríos, está cerrada la carretera a la altura de Santo Domingo, está cerrada la carretera en algunos tramos en Manabí, está cerrada la carretera en el Carchi, están cerradas las carreteras en el oriente, están cerradas las carreteras en Loja. O sea, el problema no es solo de Quito, el problema no es solo acá, el problema es todo el país, se empieza a paralizar. Mire usted lo que pasó en Guayaquil ayer, mire usted lo que pasó ni en el 2019 vimos tanta gente en las calles. La gente está rompiendo el silencio, la gente no aguanta más, la gente aplaude en ese momento a los indígenas. Ayer era increíble ver el sur de Quito aplaudiendo la entrada de los indígenas, las amas de casa con los niños en las veredas y los niños aplaudían la entrada de los indígenas. La gente se cansó. Presidente, por el amor de Dios, vamos al diálogo. Caso contrario, no nos culpe a nosotros de lo que mañana pueda pasar. Asambleísta, ¿ustedes han adelantado alguna conversación ya con Naciones Unidas y con la Iglesia Católica para poder sentarse y abrir esta agenda, este camino, para poder presentarles a las dos partes un camino de diálogo? ¿Se han sentado ya con ellos? ¿Han aceptado? ¿La reunión de la tarde está concretada, está confirmada? No, las convocatorias salían ya ayer en la noche, pues usted vio que terminamos la reunión ya más de las 9 de la noche. En ese momento se iban a generar las convocatorias y entiendo que hoy esperamos una respuesta positiva de estas instituciones. No podemos dejar al país solo, no podemos dejar a las partes en conflicto solo. Ahora, si ya no hay quien quiera ayudar, abonar en este camino al diálogo, pues nosotros no nos vamos a cansar. Si no es con la conferencia episcopal, si no es con alguien que quiera sumarse a esto, alguien habrá. Pero al menos hasta donde podamos, nosotros vamos a seguir abriendo o tocando, porque ni siquiera nos permiten abrirla, tocando la puerta del diálogo. Esperemos que el presidente escuche. Y ojo, no es que el presidente pueda decir vamos al diálogo y mandarle a los policías que lo repriman. Las condiciones se construyen. Y una de las cosas, de las principales condiciones que el presidente debería entender es que mientras siga reprimiendo, sigue dañando el camino del diálogo, sigue borrando el camino hacia el diálogo. Así que el presidente debe parar la mano en una represión brutal. Repito, en este momento ya hay hermanos que han perdido una vista. Más de 5 compañeros tenemos en esa lista. La asamblea, ¿han hablado con el presidente Virgilio Saquicela para ver cuándo se reunirá la asamblea para analizar el tema del decreto? ¿Hay ya una fecha para eso? En este momento está la sesión de ayer suspendida y no pudimos convocar a la nueva sesión, o no hemos podido convocar a ninguna otra sesión porque en este momento no tenemos notificación del nuevo decreto.
Es decir, para nosotros como asamblea es como que no existiera, porque el presidente no nos ha notificado. O sea, mire el nivel de perversidad, y le digo, ¿hasta dónde va el nivel de perversidad del presidente? Ayer nos notifica que ha derogado el decreto 455, que fue con el que creó el primer estado de excepción, pero no nos notifica que ha creado otro decreto de estado de excepción. ¿Está También ganando tiempo el presidente? Pero por supuesto, pues, ¿y ganando tiempo para qué? Para salir a garrotear a los indígenas, pues. ¿Ganando tiempo para qué? Para tomarse la Casa de la Cultura, pues. ¿Ganando tiempo para qué? Para militarizar la Asamblea Nacional, pues. Tiene la cuenta en las calles de Quito como que si estuviéramos en guerra. Ha traído policías de otras partes del país donde se necesitan los policías para que nos cuiden de los delincuentes. No han llegado delincuentes a Quito, han llegado los indígenas, los que producen el campo, han llegado nuestros hermanos que no tienen salud, que allá en la ruralidad tienen que viajar en llama para ir a una escuela que queda a 3, 4 kilómetros de distancia para poder medio educarse. Han llegado a Quito nuestros hermanos que les negaron, este Estado les negó educación, porque ni siquiera aumenta el presupuesto para las universidades para que puedan abrir más cupos. Esos son los que están en Quito, no son delincuentes y tienen que aprender a respetarlos. ¿Qué hacer en este momento, asambleísta, ante la situación en Quito? Sobre todo se ha denunciado, o algunas voces de opinión pública ha denunciado que existe vandalismo entre las personas que están cerrando calles, las personas que están bloqueando accesos a la capital de la República. ¿Qué decirles a los manifestantes a esta hora para que al final de cuentas se pueda evitar el tema del vandalismo y no perjudicarse entre ecuatorianos? Mira, hay que aprender a diferenciar entre, obviamente, los infiltrados. Es muy difícil, pero hay que aprender a diferenciar. Yo estuve anoche en la Universidad Central, ningún tipo de vandalismo, la gente cantando, la gente tocando guitarra, la gente haciendo fogata, la gente esperando a ver dónde podían pernoctar, gente de paz, gente tranquila, gente que llegó con música, gente que llegó con danza. Ahí había unos hermanos ecuatorianos haciendo bonita música. O sea, esa es la gente, no son vandálicos. Pero sin embargo, obviamente hay quienes se aprovechan. Entiendo que en algunos barrios no son los indígenas, sino algunos vándalos, bandidos, como dicen comúnmente, que tapan la calle con el cuento de que son protestantes, pero no. Yo creo que el pueblo debe entender que no, algunas de esas cerradas de calles no son de vándalos. Los indígenas no están pidiendo dinero, no están exigiendo dinero a nadie. Ellos han venido caminando y han llegado y han entrado a la capital y en este momento están en las universidades, que dicho sea de paso, hay universidades y hay universidades. Hay universidades que han abierto las puertas para que ellos puedan llegar, porque son seres humanos, porque no son animales, no se los puede tratar como animales, no se los puede dejar a la intemperie, mucho más en una ciudad tan fría como lo es Quito, pero también han habido universidades que han preferido a la élite. Han habido universidades que han dicho que creen que son animales los que vienen y que ellos no se van a meter. Claro, como tienen mucha plata, pero ya veremos en el futuro esas universidades cómo le responderán a la historia. Gracias a las universidades como la Universidad Central y la Salesiana, a las cuales me les saco el sombrero, porque en un acto humano, de humanidad, han abierto las puertas para que pernocten nuestros hermanos indígenas, que no vienen solos. Recordemos que las manifestaciones indígenas se caracterizan porque ellos salen con los papás, con los ancianos, salen con los hijos, con niños, salen con las mujeres. Eso es una protesta social. Esos niños crean conciencia social respecto a sus más apremiantes necesidades que no son atendidas. Asambleísta Pereira, por último, un llamado a la población de Quito. ¿Qué les dirían en este momento a quienes no están de acuerdo con esta movilización y que han rechazado que el sector indígena llegue a la capital? ¿Qué decirles a ellos y qué decirles a quienes están de acuerdo con esta movilización también? Respeto y comprensión. Nosotros respetamos su forma de pensar, pero también les pedimos que comprendan las necesidades que están pasando nuestros hermanos. O sea, no es posible, repito, que a ellos, que producen la tierra, que producen 1 litro de leche, ¿saben lo que cuesta producir 1 litro de leche? ¿Saben lo que cuesta levantarse a las 4 de la mañana a arriar el ganado, a ordeñarlo, encerrarlo, ordeñarlo, a producir leche? Ojo, que no es cualquier leche la que ellos pueden vender, porque les piden estándares de calidad. Con todos esos cuidados que les piden las industrias, para que les paguen a 30 centavos el litro, para que les paguen a 30 centavos el litro de leche, cuando el precio oficial es 42 centavos. Por favor, entendámoslos, son ellos los que están acá.
son aquellos hermanos a los que abusaron por el tiempo, toda la vida, de que se parten el lomo, discúlpenme la expresión, para producir un saco de papas, ¿sí? Y resulta que les pagan precios irrisorios, precios de que no les alcanza ni siquiera para comprarle los cuadernos a sus hijos. Esa es la gente que está acá. No son vandálicos, son seres humanos que han sufrido la consecuencia de un Estado que no les atiende sus más apremiantes necesidades, que no les da salud, porque van al hospital y ni siquiera pueden operarse porque los quirófanos están dañados, porque no valen los equipos de rayos X, porque no valen los tomógrafos, porque no hay médicos, porque han botado los especialistas a la casa y que tienen que todo comprar afuera porque ni siquiera hay medicinas. Esa es la gente que en este momento está levantada. Les pido comprensión para ellos. Si el gobierno les hubiese dado oídos, ellos no estuvieran acá, no estuvieran produciendo la tierra. Si ellos no producen la tierra, nosotros en las ciudades no comemos. Un poco más de empatía para ellos. Ok, muchísimas gracias al asambleísta por Pachacutic, Darwin Pereira, que nos ha acompañado esta mañana. Son las 8 de la mañana, 2 minutos. Gracias por haber aceptado esta invitación.